Por esto usted no se preocupe, ya está en la capital del departamento de Sucre, Clínica del Rayón Express. Sí, señor, llegamos al departamento de Sucre y nos instalamos en la capital Sincelejo. Tonería, pintura porcelanizada, contamos con un equipo de alta tecnología para sacar golpes de su vehículo al instante, trabajamos la fibra de vidrio. Ah, pero estos vehículos también cuentan. También somos especialistas en escáner, mecánica en general, reparación de lámparas de vehículos, contamos con venta de repuestos para toda clase de vehículos, estamos ubicados en la calle 32 número 1260, Avenida Alfonso López, en Sincelejo, Sucre. Para mayor información llámenos al 301-401-6648, servimos no competimos. Petro visita frontera con Perú, y un militar le dice, «Usted no manda aquí». El calor pegaba con una intensidad sofocante. Las cigarras zumbaban entre los árboles espesos del Amazonas, y la humedad era tan densa que parecía formar una película sobre la piel. El aire olía a tierra mojada y a selva viva. Gustavo Petro descendió con paso firme del helicóptero que acababa de aterrizar sobre una pequeña planicie despejada, a escasos metros de la carretera de tierra que delimitaba el paso fronterizo. Vestía una camisa blanca remangada, sin corbata, con las gafas ligeramente empañadas por el vapor del ambiente. A su lado caminaban 3 hombres de confianza, uno de ellos asesor en temas de seguridad y otro con uniforme del ejército colombiano, aunque sin insignias visibles. Ninguno decía palabra. Todos sabían que no se trataba de una visita simbólica, sino de una aparición delicada. Frente a él, más allá de un camino estrecho y rojizo, se alzaba el cartel metálico y desgastado que decía Frontera Perú-Colombia. Justo ahí, al pie del cartel, 4 soldados peruanos de uniforme camuflado estaban posicionados en formación, firmes como estatuas, con el rostro alerta y la mirada fija. Uno de ellos, claramente el de mayor rango, estaba al frente. Su casco verde olivo apenas se movía con la brisa, pero sus ojos sí, iban clavados directamente sobre el rostro del presidente colombiano desde el primer momento en que puso un pie en esa tierra. El silencio era abrumador. No había medios, no había aplausos, no había diplomáticos ni alfombra roja. Solo la selva como testigo, un camino de tierra hostil y un intercambio de miradas tensas entre 2 hombres que representaban 2 naciones enteras. Petro avanzó unos pasos más, con el ceño levemente fruncido. Observaba la zona como quien busca entender algo más allá de lo visible. Su mente calculaba, aquí, en este punto olvidado por las cámaras, se jugaban cosas que no saldrían en un comunicado oficial. El gesto en su rostro no era de arrogancia, sino de alerta. Sabía que estaba cruzando una línea simbólica tanto como geográfica. El militar peruano dio un paso al frente. Su expresión era dura, sin espacio para interpretaciones. Levantó la mano derecha con firmeza, no como amenaza, sino como barrera clara. «¡Alto ahí!», dijo con voz grave y cortante, proyectada desde el fondo del pecho. Petro se detuvo, literalmente. No un paso más. Su cuerpo se tensó. No retrocedió, pero tampoco avanzó. El ambiente se congeló como si la selva entera hubiera dejado de respirar. La tensión se podía cortar con un machete. Ninguno de los acompañantes del presidente dijo nada. Todos sabían que la palabra equivocada podía incendiar un conflicto. Petro entrecerró los ojos detrás de sus gafas. Observaba al hombre frente a él, al uniforme que decía Perú con letras negras. A su dedo índice que empezaba a elevarse lentamente como quien traza una línea invisible entre lo permitido y lo prohibido. Esa línea, en ese instante, no estaba en un mapa, estaba en el aire, entre 2 miradas fijas, entre 2 respiraciones contenidas. El dedo del militar quedó suspendido en el aire, firme, inamovible, señalando el pecho de Petro como si marcara un límite que no podía cruzarse ni con el título de presidente. No había arrogancia en su gesto, pero sí una autoridad que no necesitaba gritar para imponerse. Su mandíbula apretada, el sudor corriendo por la sien bajo el casco y la mirada fija, inquebrantable, dejaban claro que ese hombre no estaba allí para recibir visitas, mucho menos para tolerar irrupciones no autorizadas. Petro no retrocedió, pero tampoco replicó de inmediato. Su respiración era pausada, aunque por dentro el pulso se le había acelerado.
no por miedo, sino por la extrañeza del momento. Sabía que su presencia en esa zona no había sido coordinada con Perú. Lo sabía. Y sin embargo, había decidido venir. Porque sentía que ese punto, ese pequeño espacio olvidado entre la selva, las trochas ilegales y el abandono institucional, decía más sobre la soberanía que cualquier discurso en un salón de gobierno. Soy Gustavo Petro, presidente de la República de Colombia, dijo finalmente, con voz firme, pero sin levantarla. Lo dijo con un tono directo, sin afectación. No lo gritó, pero cada sílaba tenía el peso de quien no está acostumbrado a que lo detengan en seco. El militar mantuvo su posición. Su brazo no bajó. No hizo una venia. No mostró respeto protocolar. Lo miró sin titubeos. Aquí eso no importa, señor, dijo, con el acento marcado de la selva peruana. Aquí usted no tiene autoridad. Esta es frontera soberana. No cruzará un paso más sin orden del Comando Militar del Perú. El silencio que siguió fue incómodo. Atrás, uno de los escoltas de Petro dio un pequeño paso, como para acercarse, pero otro asesor le hizo un gesto sutil con la mano. No era momento de intervenir. El ambiente había cambiado por completo. Ya no era una inspección fronteriza. Era una escena cargada de simbolismo, de orgullo nacional, de límites que no se negocian. El presidente apretó los labios. Sus ojos viajaron lentamente hacia el cartel oxidado detrás del militar, donde la palabra frontera parecía tener ahora un peso mucho más profundo. Sintió algo extraño en el pecho. No rabia, no humillación. Era algo distinto. Era la conciencia aguda de que, en ese instante, estaba frente a un hombre que no veía en él a un mandatario. Lo veía como a un forastero que debía ser contenido. Y eso, para Petro, era una revelación brutal. El militar bajó lentamente su mano, sin apartar la vista. Dio un paso más, reduciendo la distancia entre ambos. Ahora estaban a menos de 1 metro. Ya no hablaban solo como figuras de gobierno. Hablaban como dos hombres parados sobre una línea que podía significar conflicto o respeto, dependiendo de lo que ocurriera en los siguientes segundos. Con todo respeto, presidente, añadió el militar, usted no manda aquí. La frase cayó como un golpe seco en medio de la espesura. No había gritos, no había violencia, pero el eco de esas palabras se incrustó como una astilla en el orgullo de todos los que escuchaban.